La calidad de la formación del profesorado es sin duda un factor clave en el éxito o el fracaso de un sistema educativo. La formación de maestros y profesores es uno de los factores más importantes en el rendimiento de los alumnos y en su proceso de aprendizaje. Hoy queremos presentarles una reciente investigación que se centra en el análisis del practicum en los estudios de magisterio en España a partir de los datos de un estudio comparativo de la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo, de la IEA, sobre la formación inicial en matemáticas de los futuros maestros y profesores de secundaria. En este informe participan 17 países, entre ellos España, aunque de momento el informe español, coordinado por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, se centra solamente en la formación de los profesores de educación primaria. El informe español se presenta en 2 volúmenes. En el segundo se recogen 4 estudios que profundizan en este análisis. Es el caso de la investigación que ahora vamos a comentar. Inmaculada Ejido Gálvez, profesora de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid, y Esther López Martín, profesora de la Facultad de Educación de la UNED, son las investigadoras que han realizado este análisis del practicum en los estudios de magisterio a partir de los datos del informe internacional conocido por sus siglas en inglés TEDS-M. Inmaculada, Esther, muy buenos días. Buenos días. Inmaculada, antes de entrar en la investigación que ustedes han realizado, me gustaría que nos hablase del estudio internacional. Pues TEDS-M, que efectivamente son las siglas por las que se conoce el estudio, es un estudio comparativo a nivel internacional que trata de proporcionar información sobre la preparación que tienen los profesores, mejor dicho, los futuros profesores de educación primaria y secundaria. Han participado 17 países. El organismo que lo ha realizado es la IEA, muy conocido en el ámbito de los estudios de evaluación, y se ha desarrollado entre los años 2006 y 2012. España ha participado solo con el profesorado de educación primaria y en nuestro caso no tenemos una diferenciación de los maestros de matemáticas a los que enseñan otras materias como lengua, como sociales, de tal modo que este estudio nos da una visión de cómo están formados los profesores de educación primaria en general en nuestro país. En España, la coordinación la ha realizado el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que es un organismo del Ministerio de Educación. Además han colaborado muchas instituciones. Pondremos un enlace a estos informes para que nuestros oyentes interesados tengan todos los detalles, todos los datos. Pero vamos a ver un poco más de este contexto y le pediría a Esther López Martín que nos hable un poco de la importancia de este tipo de estudios, porque digamos que es el primer estudio comparativo a nivel internacional y además de gran escala. Y como nos decía la profesora Inmaculada Ejido, pues es un estudio de la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo. Sí, efectivamente. Bueno, pues los resultados de este estudio del TED o de otras evaluaciones que a lo mejor pueden ser más conocidas, como son las evaluaciones TIMSS, que también realiza la IEA, o los informes, las evaluaciones PISA, que viene desarrollando la OCDE desde el año 2000, pues tienen como diferentes propósitos. Por un lado, suelen tener como una función diagnóstica, que es la de conocer qué está pasando. Es decir, informar para recopilar información que permita dar a conocer cuáles son los principales indicadores del sistema educativo, pero siempre con un objetivo de mejora. Es decir, recopilas esta información para saber qué está pasando y establecer las bases de lo que puede ser una serie de toma de decisiones que permitan mejorar en definitiva el sistema educativo. Pero además estas evaluaciones suelen también tener una función de rendición de cuentas. Lo que persiguen esta serie de evaluaciones es evaluar las instituciones educativas con el objetivo de saber qué uso están haciendo esas instituciones educativas respecto a los medios y recursos que se ponen a su disposición y que se están financiando con dinero público. Y por tanto este sería un objetivo más de rendición de cuentas.
Bueno, muchos de estos informes son muy conocidos, como el famoso informe PISA. Otros quizás son menos conocidos del gran público y, como digo, pondremos enlaces para que tengan todas las referencias. Porque en el programa de hoy me gustaría que nos centrásemos en ese estudio que han realizado, porque, bueno, en ese volumen 2 del informe español que se ha presentado pues el pasado mes de septiembre, se recogen 4 análisis a partir de los datos, digamos, más generales del informe español y también comparados con ese informe internacional. En concreto, el estudio que ustedes han realizado pues se centra precisamente en el practicum, en los futuros maestros, cómo ese practicum les va a influir después en el desarrollo de su práctica profesional. Inmaculada Ejido, como sabemos que ha realizado además otras investigaciones también sobre la formación de maestros, también sobre la etapa de la educación infantil, me gustaría que nos hablase un poco de la importancia de centrar este estudio precisamente en el análisis del practicum en los estudios de magisterio. Sí, nosotras pensamos que era un asunto central por algo que, bueno, es un poco obvio, y es que el practicum o las prácticas de enseñanza son un componente fundamental en la formación del profesorado. Los estudiantes de magisterio necesitan tomar contacto con la realidad de las escuelas y de las aulas para integrar los conocimientos teóricos con la práctica, con la realidad. La importancia, además, es mucha también si lo consideramos en términos cuantitativos respecto a la carga que tiene el practicum en los estudios de magisterio. Prácticamente un 20%, es decir, la quinta parte del tiempo que dura la carrera, se dedica a las prácticas de enseñanza. Tenemos además el convencimiento de que la posibilidad que tiene un futuro profesor de transferir lo que aprende a los centros escolares guarda mucha relación con el tipo de centros en el que se llevan a cabo las prácticas, el tipo de profesores que trabajan en él. Es decir, no cualquier tipo de prácticas es formativo. Hay prácticas que incluso pueden ser contraproducentes, digamos. Es decir, si un futuro profesor llega a un centro escolar donde no hay un ambiente de trabajo, donde se dejan llevar por la inercia, donde no hay interés por la innovación, ese estudiante obviamente no va a aprender lo mismo que si estamos en un centro dinámico, preocupado por los resultados, un centro donde se desarrollan experimentaciones. Entonces creemos que es importante tener un conocimiento más profundo de cómo funciona de verdad el practicum en nuestro país, y aunque es verdad que es un tema que se ha analizado ya muchas veces, hay mucha literatura, muchos estudios, lo cierto es que muchas veces esos estudios son muy descriptivos. Por ejemplo, se basan solo en las opiniones de los profesores o de los estudiantes. En este caso, TEDS-M nos proporcionaba una serie de datos muy ricos y muy rigurosos que nos permitían hacer un análisis un poco más profundo. Entonces, hemos pensado que era una buena oportunidad para ampliar nuestro conocimiento sobre el funcionamiento del practicum en la formación del profesorado. Además, en un momento clave, pues estamos ya consolidando esos nuevos planes de estudio, esos grados, y el practicum pues adquiere todavía mayor relevancia. Recordamos que la investigación se centra en el análisis del practicum en los estudios de magisterio en España a partir de los datos de TEDS-M. Matemáticas en este caso, pero quizás la relevancia de este trabajo que han realizado estriba en que se analiza todo el practicum, no en una materia concreta, con lo cual nos da pues una idea muy relevante de cómo están estos estudios en España. Esther, ¿cuáles son los aspectos en los que se han centrado? Bueno, pues como comentábamos anteriormente, el estudio TED en definitiva proporciona una gran cantidad de datos con respecto al practicum, así como con respecto a la competencia, por ejemplo, matemática o pedagógica que tienen los futuros profesores de magisterio en España. Y
En concreto, con el objetivo ese de analizar o de obtener una panorámica precisa y actual sobre el practicum, nos hemos centrado en un aspecto que considerábamos muy importante, y es en qué medida o cuál puede ser la conexión que tienen los futuros profesores de magisterio entre los contenidos que ven en la universidad y los que aplican durante las prácticas. Es decir, en definitiva, lo que hemos analizado es esa valoración, esa percepción de los estudiantes, y hemos intentado analizar en qué medida esa conexión entre la teoría y la práctica puede estar o puede verse influida por ciertos aspectos relativos a lo que es la planificación, el desarrollo y la evaluación del practicum. Concretamente, con respecto a la planificación, pues por ejemplo, se ha analizado si la conexión entre la teoría y la práctica es mayor en función de la distribución temporal del periodo de práctica, o también en función de si se retribuye a los profesores o no se retribuye, también en función de quién determina la estructura y la naturaleza de las actividades que luego van a realizar los alumnos en los centros de prácticas, de quién es la persona responsable de localizar esos centros de prácticas, o de la dificultad para encontrar centros donde los alumnos realicen las prácticas. Luego, con el desarrollo ya del practicum, pues se ha analizado en qué medida esa conexión entre la teoría y la práctica puede variar en función del tiempo que el estudiante va a estar a cargo de la enseñanza, también en función del tiempo en el que ese alumno va a estar acompañado con el tutor de prácticas, si ese tutor valora las ideas y los enfoques que el estudiante ha aprendido en el programa de formación que el estudiante que está en prácticas ha visto durante su itinerario formativo en la universidad, o también si ese tutor de prácticas va a emplear criterios de evaluación que vengan proporcionados por la propia universidad. Y luego, con respecto a la evaluación, pues se ha analizado también en qué medida existe esa coherencia o el estudiante percibe esa coherencia entre los contenidos aprendidos en la universidad y luego los aplicados durante las prácticas, en función de si luego la universidad establece directrices a los responsables de la evaluación del practicum. También se va a analizar el porcentaje de estudiantes que superan el practicum y la coherencia también en relación a la teoría y la práctica en función de las medidas que luego aplican las universidades para los estudiantes que obtienen un resultado insatisfactorio con respecto al practicum. Como se ha comentado también anteriormente, nos hemos centrado concretamente en la muestra de España, que afecta como a 1.093 futuros profesores que pertenecen a 48 instituciones de formación. Es muy importante que conozcamos todos los datos, pero en un programa de radio no nos da tiempo. Por eso pondremos un enlace a esta investigación, análisis del practicum en los estudios de magisterio en España, porque ahí vamos a ver muchos de esos resultados y también por qué se han producido. Pero ahora, si les parece, me gustaría que nos avanzasen los principales resultados, por lo menos para hacernos una idea de cuál es la situación de esa formación práctica de los futuros profesores, de los primeros niveles, en este caso de los maestros. ¿Cuáles serían esos resultados, por ejemplo, Esther, en cuanto al tema de la planificación del practicum, que parece algo sencillo, que tendrían que compartir todas las universidades o todas las instituciones en las que se imparten estos estudios de magisterio, pero a veces vemos que en la práctica no es así? Efectivamente, en las posibles diferencias que se observan respecto a la planificación de algo tan importante como es el practicum, puede influir o puede tener un efecto importante sobre luego la percepción que tengan los estudiantes sobre en qué medida están poniendo en práctica esos contenidos que han aprendido durante su itinerario formativo. Por ejemplo, en los resultados hemos visto que, por ejemplo, en aquellos centros en los que las prácticas se distribuyen de manera progresiva a lo largo de 2 o más cursos, los estudiantes van a percibir una mayor coherencia, al igual que ocurre en el caso en el que se retribuye al tutor de prácticas. En esos casos encontramos que existe, tanto cuando las prácticas se
distribuyen de manera progresiva, como cuando se retribuye al tutor de prácticas una mayor percepción de la coherencia entre lo que ven los alumnos en la universidad y luego lo que aplican, la aplicación de esos contenidos en la práctica. Otros aspectos relativos a la planificación, como puede ser quién es el responsable de definir las actividades que realizan los alumnos durante el practicum, si el centro escolar o las facultades, o quién tiene la responsabilidad de localizar los centros, si es la universidad o el futuro profesor o otra persona, otro agente, o si existe un número suficiente de centros de prácticas. Esos otros aspectos no parece que no están influyendo en esa percepción de la coherencia entre la teoría, entre lo que ven los alumnos en la universidad y luego los contenidos, la aplicación de esos contenidos durante las prácticas. Bueno, nos llama la atención el tema de la retribución del maestro tutor que va a tutorizar a esos estudiantes y cómo eso va a influir también en esa percepción que tiene el futuro maestro de que realmente hay una coherencia entre lo que está estudiando en la universidad y lo que es el desarrollo de su practicum. Parece lógico porque de alguna manera pues esa contribución también, esa retribución también hace pues que nos centremos más en una tarea añadida que tienen ya de por sí los profesores que están ya ejerciendo su profesión en un centro. Y en cuanto al desarrollo del practicum, ¿cómo influye en esa percepción que tienen los estudiantes de si les va a ser más o menos útil a la hora de su formación, Esther López Martín? Pues en relación al desarrollo del practicum, se ha analizado en qué medida el tiempo que está el estudiante a cargo de la enseñanza podría estar afectando a la percepción que tiene con respecto a esa coherencia entre los contenidos que el estudiante ve en la universidad y luego los que aplica durante las prácticas. Se ha observado cómo a medida que incrementa el tiempo en el que el alumno está a cargo de la enseñanza, incrementa también esa percepción, esa valoración de coherencia. Luego, con respecto al tiempo que pasa con el alumno con el tutor, se ha observado que la valoración es menor cuando el acompañamiento del tutor al estudiante se encuentra en uno de los extremos. Es decir, cuando pasa menos de la cuarta parte del tiempo con el tutor o cuando pasa más de las 3/4 partes del tiempo. Es decir, la mejor valoración la otorga a los estudiantes cuyo tutor está presente en el aula entre las 3/4 partes del tiempo y la mitad del tiempo de prácticas. Y luego otros aspectos que hemos analizado, como son la valoración, en qué medida la valoración de las ideas y los enfoques aprendidos en la universidad por parte del tutor o en qué medida la utilización de criterios proporcionados por la universidad para revisar las clases por parte del tutor pueden estar afectando en esa percepción de coherencia, ¿no?, entre esos contenidos vistos en la universidad y luego los aplicados durante la práctica, pues los hallazgos van un poco en relación a lo que cabe esperar, ¿no? Pues es mayor esa valoración cuando sí que se valoran esa aportación del estudiante, esa valoración, esas aportaciones de ideas y enfoques que trae ya consigo el estudiante, o cuando los tutores utilizan criterios que proporciona la propia universidad para revisar las clases con el alumno. Bueno, Inmaculada Ejido Gálvez, en cuanto al tema de la evaluación del practicum, ¿cómo influye? ¿Qué resultados han obtenido? Bueno, en cuanto a la evaluación del practicum, quizá el dato más llamativo que ha arrojado el estudio es que más de la mitad de las facultades y escuelas universitarias aprueban al 100% de los estudiantes de practicum. De hecho, no hay ni una sola institución que tenga un porcentaje de aprobados inferior al 90%. Es decir, los resultados son muy buenos, las prácticas se aprueban, parece ser, por lo que vemos aquí, con mucha facilidad. Puede que sea por eso o puede que sea por otras razones. Lo que hemos visto también es que cuando algún estudiante rinde mal en el practicum, la mayoría de las universidades no tiene un plan para él, es decir, no tiene unas medidas que se destinen a los estudiantes que no superan las prácticas. Además de eso, y quizá con una importancia un poco menor, hemos visto que las universidades
que dan a los centros directrices escritas sobre la evaluación son aquellas en las que los estudiantes perciben una mayor conexión. ¿Y cuáles serían, digamos, las principales conclusiones o recomendaciones? Porque en este informe vemos también que apuntan recomendaciones que pueden ser muy útiles para, digamos, de alguna manera rectificar errores o ratificar aquellos aspectos que son positivos y que funcionan en ese practicum de magisterio, Inmaculada. Sí, bueno, pues las recomendaciones, digamos, se desprenden un poco de los resultados que antes ha comentado Esther. Por ejemplo, en cuanto a la planificación del practicum, bueno, pues lógicamente, dada que la percepción es más positiva cuando las prácticas se organizan en varios cursos, la recomendación es evidente y es sustituir esos modelos en los que el practicum se concentra en el último año por modelos más progresivos, en los que las prácticas se distribuyen a lo largo de la carrera. También el tema que antes se comentaba de la retribución de los maestros. Hemos visto que los resultados son mejores. Quizá esto es una línea, ¿no?, para nuestros responsables políticos, aunque es verdad que también habría que analizar el efecto de otro tipo de recompensas que a lo mejor no son directas para el profesor, sino que se encaminan al centro, por ejemplo, pequeñas recompensas materiales para los centros o reconocimiento de créditos de formación para el profesorado que trabaja allí. En relación con lo que es el desarrollo, es decir, cómo se llevan a cabo las prácticas, pues hemos visto, Esther señalaba, cómo los estudiantes valoran mejor su experiencia en las prácticas cuanto más tiempo están a cargo de la enseñanza en clase. Hemos pensado que ese papel, es verdad, puede ser positivo, que el estudiante tiene un rol activo, se encarga de la clase, pero eso también tiene algunos riesgos, porque si un estudiante en prácticas está todo el tiempo enseñando, tiene pocas oportunidades para hacer otras cosas. Una que es muy importante, que es analizar o reflexionar sobre cómo le ha ido la experiencia en el aula con los niños. Por ejemplo, tiene poco tiempo para ver diferentes metodologías aplicadas por distintos profesores en el centro, poca oportunidad de asistir a reuniones. Es decir, nosotros pensamos que el hecho de que el estudiante esté todo el tiempo en el aula con el grupo de niños está reflejando una visión, por decirlo coloquialmente, un poco anticuada de lo que es la tarea de un profesor, que se ve como algo que solo se hace en el aula con el grupo de niños, cuando la tarea de un profesor es mucho más amplia. Tiene que planificar, tiene que coordinarse con los compañeros, tiene que evaluar. Entonces pensamos que quizá esto merecería reflexionarse un poco más despacio. Además, hemos visto, Esther comentaba, cómo en algunos casos los estudiantes están prácticamente solos durante todo el periodo de prácticas, sin acompañamiento del tutor. Y esto, bueno, tiene que suponer que debemos hacer una llamada de atención a los centros, porque el practicum no es un periodo para el ejercicio profesional independiente, sino que es una actividad formativa. Está bien que el maestro les deje cierta autonomía, pero tiene que acompañarles en esa experiencia. También la idea, que parece lógica, de que cuanto más coordinada está la universidad con el centro de prácticas, mejor es la percepción que tiene el estudiante. Entonces, pues nuestra recomendación a ese respecto es que se trabaje conjuntamente en todo la planificación, todo el desarrollo, incluso la evaluación de los resultados de las prácticas. Y por último, en cuanto a esos resultados de evaluación, en fin, estas tasas de aprobados que hemos indicado nos están diciendo que quizá la evaluación del practicum no cumple adecuadamente con su función, porque no está discriminando a los estudiantes que tienen las competencias necesarias como docentes de aquellos que no las han adquirido. No puede ser que las prácticas, que son, antes lo hemos dicho, un componente muy importante de la carrera de magisterio, se aprueben sin más, solo por acudir. Es una actividad formativa importante y en este sentido deberíamos tener unos ciertos niveles de exigencia en los centros y en las universidades. Además, bueno, hemos comentado que no hay medidas para los pocos estudiantes que lo hacen mal y en este sentido creemos que debe haber un sistema previsto para estos casos. Desde luego, tiene que haber unas pautas claras de evaluación
y unos niveles de exigencia que sean razonables, pero también medidas que ayuden a aquellos estudiantes que inicialmente no consiguen el rendimiento adecuado. Bueno, y ya para terminar, a partir de estas investigaciones siguen trabajando. Me gustaría que nos apuntasen cuáles son esas líneas de actuación que se derivan de este trabajo, pensando en las futuras investigaciones o en las que ya están desarrollando en este momento. Esther López Martín. Bueno, pues vista la importancia que como hemos estado comentando, tiene el practicum en la formación del profesorado y la poca investigación que hay al respecto, consideramos muy importante ya no solo el utilizar o el seguir explotando la información de este tipo de estudios, ¿no?, que analizan en profundidad el practicum, sino también que estén focalizadas exclusivamente en el practicum, porque ¿qué ocurre? Que en evaluaciones como estas, que son generalistas, que pueden tener otro propósito, como puede ser el evaluar la competencia matemática o la competencia pedagógica, se evalúa el practicum pero de una forma, por así decirlo, secundaria, es decir, el objetivo es otra, mientras que teniendo la importancia que tiene, consideramos que es de especial importancia el llevar a cabo investigaciones que analicen tanto qué está pasando como por qué está pasando esto. Una futura línea de trabajo sería esa. Inmaculada Ejido, ¿en qué están trabajando en este momento? Bueno, nosotros pensamos que dentro de la línea de investigación que comenta Esther hay un apartado que merece una profundización, como es la selección de los centros y de los tutores adecuados. Es decir, en muchas universidades no existen criterios claros a la hora de seleccionar los centros de prácticas y esto, ligado a lo que decía al principio, hace que si escogemos los centros que no son adecuados, el practicum pierda la oportunidad que supone como un periodo de formación para el alumno. Pensamos entonces que hay que establecer unos criterios precisos para seleccionar centros y profesores adecuados que puedan desempeñar esta tarea. Es verdad que hay alguna cosa en este sentido, pero se centra sobre todo en la educación secundaria, mientras que en el caso de la enseñanza primaria apenas existen estudios en esta línea. Entonces, por ahí irían esas líneas de actuación que de alguna manera pues se derivan de su trabajo y dan continuidad a las investigaciones que están realizando. Muchísimas gracias, Inmaculada Ejido Gálvez, profesora de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid, y Esther López Martín, profesora de la Facultad de Educación de la UNED. Gracias a ustedes. Gracias. En canal.uned.es podemos volver a escuchar este y otros muchos programas de la UNED en audio y en vídeo y consultar los enlaces de interés sobre los temas propuestos, entre ellos los vídeos de la presentación en la sede de la Facultad de Educación de la UNED de los 4 análisis que conforman el Informe Español Volumen 2, Análisis Secundario, en el marco del Estudio Internacional sobre la Formación Inicial de los Maestros. Canal.uned.es.